avisamos que estamos grabando. Bueno, estamos comenzando el cuarto conversatorio, Pensar en la botánica. Hoy nos toca carreras jóvenes en botánica y es en el marco de los 80 años de la Sociedad Argentina de Botánica. Bueno, hoy tenemos 3 invitados. Ana Verena Reutemann, que trabaja en el Laboratorio de Genética y Mejoramiento en el IBONE, en Corrientes. Fernando Carlos de Diego, que trabaja en el INTA, en el Instituto de Recursos Biológicos IRB-CIRN, creo que es becario doctoral de CONICET. Y Ana Andrucho, perdón, Ana, que trabaja en el Laboratorio de Paleobotánica en la Universidad de Kansas en Estados Unidos. Bueno, así que no sé quién tiene ganas de comenzar. La idea es que los tres se expongan brevemente y luego abrimos el conversatorio con las preguntas que nos mandaron y las preguntas que tengan las personas que están escuchando. O sea, la idea es que se genere un diálogo y no que sea una exposición. Fede, ¿algo más para agregar? No, vayan por todas las consultas que tengan a medida que los expositores hagan, las pueden ir haciendo en el chat y después las retomamos a lo último. A ver Exacto. Bueno, Bere, ¿querés arrancar? Bueno, yo son 6 diapositivas nomás, así bien simples, y dividí la charla en lo que sería el trabajo que estoy haciendo ahora, el camino que recorrí para llegar a ese trabajo y los desafíos que fueron surgiendo a lo largo de ese camino. Entonces, para empezar, como dijo Agos, yo trabajo en el IBONE, en el Laboratorio de Genética y Mejoramiento de Especies Forrajeras, y soy parte de la Cátedra de Genética de la Facultad de Ciencias Agrarias ahí de la UNE. Y estamos ubicados en Corrientes, en Argentina. Bien, a ver. Entonces yo trabajo con el género Paspalum, que es un género de gramíneas que se distribuye principalmente en el continente americano y que tiene unas 310 a 350 especies, de las cuales algunas tienen un interés económico como forrajeras, como césped o como cereales menores en la dieta humana. Y se pueden encontrar entonces como cultivadas en Europa, en Asia, en África y en Oceanía. En Argentina nosotros tenemos aproximadamente 80 especies representadas, y en el área en donde yo trabajo, que es prácticamente en el nordeste argentino, que es las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos, encontramos algo así de 65 especies. Y lo interesante que nosotros hacemos es caracterizar los sistemas genéticos de las especies, es decir, los números cromosómicos, y determinar así los niveles de ploidía, que en el género podemos encontrar desde individuos diploides hasta poliploides del orden de los hexadecaploides, y los modos de reproducción, es decir, los mecanismos a través de los cuales forman las gametas, las especies y la unión de las gametas. Que en Paspalum tenemos un gradiente que va desde la sexualidad hasta la apomixis gametofítica. Que no sé si todos saben, pero la apomixis es un modo de reproducción asexual mediada por semillas, en donde, en este caso, la gametofítica, se forman sacos embrionarios de origen clonal, por así decirlo. Y respecto a la unión de las gametas, tenemos especies que van desde la autocompatibilidad y por lo tanto son autofértiles y se comportan como autogamas, hasta especies que son autoestériles y por tanto se comportan como alógamas. Lo bueno de Paspalum es que existe una correlación entre los números cromosómicos y los modos reproductivos, en donde la mayoría de las especies diploides y alopoliploides son de reproducción sexual, y las especies autopoliploides son de reproducción apomíctica. Y además, dentro de cada especie, que eso le da una complejidad taxonómica, una misma especie puede tener distintos niveles de ploidía, y esos niveles de ploidía a la vez pueden tener distintos modos de reproducción. Entonces, bueno, eso forma lo que se conocen como complejos agámicos. De estas 350 especies que nombré al principio, solo un 20% está estudiado el sistema genético, y de este 20% solo un pequeño grupo está estudiado a nivel poblacional. Y lo que nosotros hacemos es estudiar los sistemas genéticos para
poder inferir los patrones de diversidad genética dentro y entre las poblaciones y predecir los patrones de distribución y establecimiento de las mismas. Que eso nos da a nosotros criterios para diseñar planes de conservación, restauración de pastizales o estrategias de mejoramiento genético, porque obviamente no es lo mismo una especie de reproducción sexual que una especie de reproducción apomíctica, o una que se comporta como autógama, con una que se comporta como alógama, y así. Entonces, no sé si hay alguna pregunta respecto a lo que hago, digamos, como investigación. Si no, continúo. No. Bueno, Sí, por ahora entonces, no hay ninguna, ¿no? Bueno, por ahora no hay ninguna pregunta. bueno. Entonces, mi camino recorrido hasta el día de hoy lo dividí, digamos, en 4 etapas. Una etapa de pregrado, la etapa del doctorado, del postdoc y lo que sería hoy como el inicio de mi carrera como investigadora, ¿no? En la etapa de pregrado yo estudié la licenciatura en genética en la Universidad Nacional de Misiones. Y a lo largo de mi carrera de grado yo tuve, por así decir, 2 grandes oportunidades, que una fueron las ayudantías de cátedra, que a mí me permitieron definir, por así decir, lo que a mí me gustaba, que en este caso fueron las plantas. A mí en su momento cuando yo empecé a estudiar también me interesaban los animales, pero eh, para trabajar con animales como que uno tiene que tener una sensibilidad especial, que yo por lo menos no la tengo, o no considero tenerla. Entonces, bueno, me decidí por las plantas, por así decirlo. Y la otra oportunidad que tuve fueron las becas de estímulo a la vocación científica, que son estas becas SIN, que fueron las que me iniciaron a mí en el camino de estudiar las plantas y dentro de las plantas las gramíneas. En este caso, estudiando la citogenética de distintas especies de gramíneas, de Misiones en particular. Las becas en sí a mí me permitieron insertarme en un grupo de trabajo por primera vez, que en este caso es el Programa de Estudios Florísticos y Genética Vegetal, que depende ahí del Instituto de Biología Subtropical de Posadas. Y dentro del grupo, el trabajo, digamos, con las becas, a mí no solo me permitió desarrollar mi tesina de grado y poder recibirme de licenciada en genética, sino también me permitió participar en congresos, que esos fueron, digamos, mis primeras participaciones, y también, después más adelante, publicar los resultados de esas becas en revistas indexadas con referato, ¿no? Que ahí, bueno, ahí traje algunos ejemplos en las fotitos que elegí. A la vez, uno de los trabajos en el Congreso a mí me permite conocerle al doctor Eric Martínez, que es con quien después yo me presento a la beca doctoral del CONICET para venirme acá a Corrientes en el IBONE y trabajar en lo que es genética de poblaciones de páspalo. Bueno, yo me inscribo en el doctorado de Ciencias Biológicas de la Universidad de Córdoba y dentro del marco de mi doctorado a mí me surge la oportunidad de hacer 2 intercambios con el Instituto de Botánica Albrecht von Haller en la Universidad de Gotinga en el 2017 y en el 2018. En ese intercambio me voy a trabajar con el doctor Hofgar, que bueno, a vos le conoce, y me voy a hacer la parte de genética molecular, digamos, de mi beca doctoral. Y ahí trabajo con él y con el doctor Karunadante, con Pillal, que son digamos, los que me dieron una mano a desarrollar toda la parte de los AFLP para el análisis de las poblaciones con las que yo estaba trabajando. Y de ahí yo vuelvo de Alemania y me presento a la ayudantía en la cátedra de genética donde estoy ahora en la Facultad de Ciencias Agrarias, y ahí por así decir, ya me arraigué y me quedé hasta el día de hoy. De ahí me doctoro en el 2020 y yo creo que me doctoré un 2 de marzo y creo que el 15 de marzo se declaró la pandemia mundial, nos encerraron a todos. Y entonces el inicio de mi postdoc, por así decir, fue con la pandemia. Y bueno, por suerte yo tenía un trabajo que era bastante de mesada, por así decirlo, o in silico, como le decimos, que era para analizar patrones de distribución de los complejos agámicos. Así que en respecto a lo laboral, si bien yo tenía un permiso especial para ir a regar las plantas, ir al campo y eso, no,
la pandemia en sí no es que me afectó mucho ahí con el desarrollo de la beca. En el 2021 me sale mi primer proyecto como responsable, directora responsable, que es en los proyectos para investigadores iniciales del FONSIT. De ahí también empiezo a tener mis primeros tesistas y becarios. Y un hito importante, por lo menos lo que a mí me marcó ahora para lo que es la parte de conservación de pastizales, es que nosotros hicimos unas evaluaciones con la Unión Internacional de la Conservación por la Naturaleza y determinamos que hay una especie de Paspalum lilloy, que está en peligro crítico de extinción. Y en trabajo en conjunto con la IUCN y la Cámara de Diputados de Misiones, nosotros logramos establecer a esta especie como monumento natural de la provincia de Misiones. Eso implica toda una ley de protección de la especie y de el ambiente en el que habita, ¿no? Que eso, bueno, define un poco después mi rumbo en lo que es la carrera de investigadora asistente ahora, que es justamente utilizar la información de sistemas genéticos, de genética de poblaciones, en conservación de pastizales. De ahí, por suerte, el año pasado me salió, en realidad este año, pero el año pasado nos presentamos un PINOP, que es como también un proyecto de investigación para jóvenes investigadores de la UNE, y también en este periodo me uno a una ONG que es como voluntaria de Defensores del Pastizal, que es una ONG acá de Corrientes, que trata justamente de concientizar a la sociedad acerca del valor de los pastizales, ¿no? Que bueno, en este camino, si bien este es tipo la parte de color de rosa, donde todo sale lindo, todo sale bien, tenemos los desafíos, ¿no es cierto?, a lo largo de ese camino, que en mi caso en particular, lo principal es obviamente la dificultad de obtener financiamiento para la investigación básica o que no tiene o que no es utilitaria de primera mano, la precarización, por supuesto, y el abandono que a veces uno tiene de los recursos humanos que uno forma. Eh, Después, como yo trabajo con gramíneas, también tenemos la dificultad taxonómica y la falta de interés o valor, porque no son plantas así muy carismáticas. Entonces muchas veces ahí yo puse, viste, que las gramíneas a veces están vistas como maleza, como yuyo, y no llaman mucho la atención y no les interesa mucho a los chicos a estudiar. Y también que los pastizales muchas veces están relegados frente a otros ecosistemas que sí reciben un poco más de marketing, como por ejemplo los bosques. Y entonces también eso tiene la dificultad a la hora de mostrar el valor que tienen los pastizales o las gramíneas, ¿no? Y obviamente yo, por lo menos, soy una mujer cis, entonces también tenemos todos los estereotipos de género impuestos en las mujeres. La falta de reconocimiento y valoración que a veces tenemos, yo por lo menos estoy en la Facultad de Ciencias Agrarias, es un ambiente que, bueno, tiene una misoginia medio lavada, pero obviamente existe. Y obviamente eso hace que la falta de reconocimiento o valoración del aporte de las mujeres dificulte el acceso a los puestos de liderazgo. Por ejemplo, en el IBONE, que es donde yo estoy, es que creo que este año, no, perdón, dentro de 2 años cumple 50 años, es la primera vez que nosotros tenemos una directora mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también habla un poco de la desigualdad que existe. Y bueno, y por último, les agradezco la atención. Les puse una foto de la gente con la que yo comparto mi día a día. Y también algo que a mí me gusta mucho de la botánica es la ilustración botánica, que ahí les traje una imagen, en este caso de inflorescencias de gramíneas, para que las aprecien. Ya que muchas veces no son muy llamativas, pero son lindas. Así que bueno, no sé, saco mi presentación, no sé si los chicos también tienen. Yo te quería hacer una pregunta. Es la Sí, distribución, porque la estudiaste, ¿cómo la estudias? Que dijiste que solamente haces escritorio. ¿cómo? Perdón, no escuché. ¿Qué estudio? ¿Lo utilizás para estudiar la distribución de esas especies? ¿Cómo hago para estudiar la distribución? ¿Qué metodología utilizás para...? Y normalmente lo que hacemos son análisis de los ejemplares de herbario, por ejemplo,
vemos esas colecciones, además tenemos colecciones propias que vamos haciendo, ¿no? Comparamos lo que se había colectado allá en 1970, en 1920, y así, con lo que hay hoy en día cuando vos te vas a esos lugares. Y más que nada es eso, o sea, tipo ese tipo de archivo histórico, ¿no? Y después ir y constatar de que siga estando ahí la especie o no. Bien. Pero más que nada, yo por lo menos trabajamos más que nada en Misiones, Corrientes y Entre Ríos, ¿viste? ¿No? Bueno, también Chaco, Santa Fe, Formosa, pero más que nada en esos lugares. Perfecto. No, pensé que también estabas haciendo algo de modelado y... Sí, sí, bueno, con esos datos después uno hace predicciones de modelado de nicho, predicciones de distribución, compara, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, también comparamos si la distribución es igual entre los diploides y los poliploides, entre los que son sexuales y apomícticos, y ese tipo de comparación, por así decirlo. Ah, buenísimo, buenísimo. Gracias. No, de nada. ¿Alguna pregunta más? Pasamos al otro expositor, Fer. Total, después si surge una pregunta la pueden volver a hacer, ¿no? En el chat o preguntarle. ¿Sí? Bien. Yo, con respecto a lo que comentaba recién Ana, me pareció, bueno, todo el trabajo obviamente muy interesante, pero está bueno también el hecho de participar en una ONG como la que nombrabas de Defensores del Pastizal. Está bueno que, viste, yo por lo menos lo veo en mi municipio o en lugares acá más en la zona del conurbano, digamos que hay mucha gente con buena voluntad, pero que capaz a veces está bueno que la gente que tiene más formación participe, acompañe, digamos, para darle un marco más, nada, le da un poco más de validación frente a, no sé, municipios, la provincia y demás, que haya científicos, que haya investigadores ahí participando, así que eso está muy bueno. Eh, Bueno, bueno, gracias. igual no sé después, sino capaz charlamos al final. Eh, Ujú. Voy a compartir pantalla. Bueno, ahí está, viene con un poco de delay. Discúlpeme si se cuelga un poco porque estoy acá en la universidad y hay una conexión medio errática. Bueno, yo la presentación que me armé para comentarles es un poco contar lo que es mi tesis doctoral, que estoy terminando ahora, ya está terminando la evaluación en la universidad, así que bueno. Después también igual me pareció bueno, tomando cosas de la presentación de Ana, contar un poco cómo fue mi camino de aproximación hacia la botánica, pero bueno, lo agrego al final porque no lo puse en la presentación. El título de mi tesis doctoral es Diversidad genética del quebracho colorado chaqueño, que es Schinopsis balanzae, asociada a factores ambientales y antrópicos en el Chaco húmedo de Argentina. No me presenté, pero mi nombre es Fernando Diego, soy ingeniero agrónomo y bueno, esta investigación la hice con una beca doctoral 2019-2025. Trabajo en el Instituto de Recursos Biológicos del Centro de Investigación de Recursos Naturales del INTA Hurlingham, Castelar. Bueno, esta especie, el quebracho colorado chaqueño, es una especie que habita en el Chaco húmedo argentino, que es lo que tenemos en el mapa, en lo que conocemos como el Gran Chaco sudamericano. Es la región más húmeda que recibe más precipitaciones, que vendría a ser el centro este de las provincias del Chaco, Formosa, noreste de Santa Fe y noroeste de Corrientes. Esa es la zona que he estudiado. Es una especie que tiene una larga historia de explotación asociada a eh, la... ¿Me están escuchando bien? Porque veo... Ah, bien, ok. Joya. Sí, sí, perfecto. Eh, Cualquier cosa yo te aviso. Dale, gracias. Sí, porque estoy viéndome chiquito y no... Joya. Eh, Asociada a la explotación el curtido del cuero. El tanino siempre tuvo esa utilización y eso hizo que en el siglo XIX y principio del siglo XX tenga una explotación muy intensiva que hizo que sus poblaciones se vieran afectadas en superficie y densidad, digamos.
Actualmente es una especie que no tiene la importancia económica que tuvo en ese momento, en el que había provincias y pueblos que dependían prácticamente en exclusivo de su explotación, pero sigue siendo importante para algunas regiones del norte de Santa Fe, el este de Chaco y el este de Formosa. Entonces, el objetivo de mi tesis fue caracterizar la diversidad genética de esta especie a nivel poblacional, ya que no hay ningún antecedente, vincularlo con la historia de uso y el manejo silvícola, y hacer una caracterización morfométrica y ambiental y generar una asociación de todos estos datos. Bueno, para esto hicimos un muestreo en el mapa que tienen arriba a la izquierda, en las provincias de Santa Fe, Chaco y Corrientes, de 9 poblaciones y 162 individuos. En general las poblaciones tenían más o menos 15, 20 individuos y seleccionamos diferentes manejos silvícolas. Estos manejos serían poblaciones en una conservación más estricta, remanentes de largos procesos de explotación, forestaciones desde el vivero y por último establecimientos silvopastoriles, en los que se hace capaz un raleo de los árboles, pero el componente central es la presencia de los animales en modo constante. Para vincularlo también con lo que decíamos antes, una de las complejidades que tuvo esta tesis fue que, bueno, empezó en 2019, pusimos a punto la parte de laboratorio que no había muchos antecedentes, y luego para el momento de hacer la colecta, que estaba planificado hacerlo en marzo del 2020, bueno, vino la pandemia y recién la pudimos hacer en marzo de 2021, un año después, y no pudimos entrar a la provincia de Formosa porque había que hacer un aislamiento de 30 días antes de ingresar, entonces bueno, tuvimos que recortar ahí un poco la distribución, pero compensamos agregando poblaciones en la provincia de Chaco. Trabajamos en parques nacionales, en establecimientos privados, en reservas del INTA y provinciales, para tener un pantallazo general de cómo la diversidad genética está afectada por la historia de uso, o al revés, cómo la historia de uso ha moldeado la diversidad actual genética. Bueno, para esto primero hicimos la parte del laboratorio de mesada, la parte molecular. No había prácticamente antecedentes, salvo algunos trabajitos aislados presentados en algunas jornadas, pero no había un protocolo de obtención, digamos, de marcadores moleculares, que son los datos que se utilizan para estudiar la diversidad genética. Entonces lo que hicimos inicialmente fue poner a punto el protocolo de extracción de ADN, que bueno, fue bastante complejo, largo, eh, y para después poder contar con ADN en cantidad y calidad para poder hacer la obtención de marcadores moleculares, que la estrategia fue hacer una transferencia de microsatélites desde especies filogenéticamente cercanas, tanto de marcadores genómicos como funcionales, a través de datos de transcriptón. Bueno, se hizo una caracterización de estructura y de diversidad poblacional de todas estas poblaciones, y luego también se hizo una caracterización morfométrica. Se tomaron mediciones a campo de los árboles en pie y sobre ejemplares de herbario que colectamos en el viaje de colecta. Se estudiaron caracteres foliares y diazométricos, y estos después se buscaron asociar a factores ambientales, climáticos y edáficos que sí arrojaron una asociación. Bueno, y después se hizo una descripción de las poblaciones y se compararon según manejos silvícolas, acá también encontrando datos interesantes de cómo, por ejemplo, la actividad silvopastoril modifica la sucesión de individuos y las características morfométricas. Y luego también, por último, hicimos una caracterización ambiental y del nicho ecológico de esta especie, que no había tampoco antecedentes. Utilizamos los ejemplares colectados por nosotros y también los disponibles en herbarios. Identificamos las variables clave para que condicionan, digamos, la distribución de la especie. Definimos el nicho ecológico, hicimos un modelado ensamblando varios escenarios y varias asunciones de cambio climático. Y luego también se hizo algo importante, que es solaparlo con las áreas geográficas protegidas, que es lo que tienen en el mapita F,
que, bueno, hizo también llamar la atención de que hay poca conservación efectiva de esta especie que está en peligro por la deforestación. Las implicancias de toda esta investigación en el quebracho colorado chaqueño. eh, bueno, este es el primer estudio que hace una integración genética, morfológica y ambiental con foco en la conservación y la restauración de la especie. Se encontró que las poblaciones menos intervenidas tenían mayor diversidad genética. Se encontraron patrones en lo que es la estructura genética que hacen notar que hay una fragmentación que requiere de que haya acciones que promuevan la conectividad genética y la regeneración natural. Y habiendo caracterizado la diversidad genética de las poblaciones, se puede sugerir utilizar material genético diverso de algunas poblaciones en puntual en áreas que han sido degradadas por un proceso de explotación mucho más intensivo. Y también se propone la creación de un huerto semillero en alguna tierra que tenga algún estatus de conservación más alto para eh, asegurar la conservación de la diversidad a largo plazo. Bueno, todo esto es mi tesis doctoral y por otro lado otras ramas de mi investigación que están más vinculadas al trabajo en el herbario son, bueno, la flora de Córdoba y la flora argentina, que he trabajado con el género Hofmannseggia, Trifolium y Camacrista. En Camacrista también hemos trabajado y en Sena con la parte de cambio climático y modelado de distribución y de nicho. Y en Trifolium también trabajé en lo que es plasticidad fenotípica y estudios de distribución comparando especies nativas con especies exóticas. Bueno, y esta diapo que puse es como para sumar a la parte del debate, digamos, de lo que pienso yo como joven investigador, como era la premisa del conversatorio. Bueno, que se ve que esta es un área de gran vacancia, que faltan investigadores para poder hacer un uso efectivo de toda la información con la que ya se cuenta. Digamos, yo todavía recuerdo la primera vez de entrar a un herbario y ver la cantidad de información y decir, wow, cuánta gente que hace falta para estudiarlo, y desde que empecé a ir no sé, unos 10 años o un poquito más capaz, en general me parece que se ve menos gente incluso trabajando que en ese momento. Entonces, bueno, es algo como para marcarlo como algo a priorizar. También lo que veo es que está bueno priorizar, bueno, especies que están en regiones o especies que son amenazadas. Por eso, bueno, el aporte mío en la tesis es como que me deja tranquilo de estar trabajando en algo que yo también lo identifico como prioritario. Bueno, buscar investigaciones con impacto, eso porque soy ingeniero agrónomo y capaz tengo ese desvío, pero bueno, reconozco que es mi punto de vista. Y después también algo que veo es que está bueno que lo proponen María Monsalvo, por ejemplo, desde el herbario, el BABEL de Castelares, intentar lograr que la infraestructura de los herbarios pueda ser reconocida bajo algún régimen especial para que sea más fácil mantener estos herbarios. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Gracias, Fer. Sí, es cierto eso, la tendencia de que cada vez menos gente trabaja en los herbarios. Yo lo noté cuando ahí empezó el doctorado. Claro, Hace 10 era todo un mundo, la gente en el herbario. Hoy no hay nadie, muy poca gente. sí, sí, es así. Es Sí, lamentable, pero es así. es una tendencia mundial, no es solo que pasa en Argentina. La Claro, taxonomía y los herbarios eh, cuesta defenderlos y justificar la cantidad de dinero que demanda mantener, ¿no? mantenerlo, Supongo que en sí, las colecciones en general, digamos, ocurrirá, pero en los herbarios en particular, que es lo que más conocemos, a sí, nivel mundial están en crisis, sí, sí, está imperando una visión más de corto plazo, digamos. lamentablemente. Pero bueno. Bueno, Bueno, pasamos a Ana bueno, y después charlamos. Dale.
Bueno, primero quería agradecerles a los organizadores y a la Sociedad Argentina de Botánica por estos conversatorios. Estuve viendo los anteriores, me parecieron súper interesantes. Y las charlas de los chicos también, como veo las conexiones medio entre todos. Y a pesar de que yo estoy en un tema un poco alejado, eh, definitivamente tenemos como desafíos en común y qué sé yo. Em, yo había pensado hablar un poco sobre, no sé si esto molesta. ¿Ven como un cuadrado negro en mi pantalla o no? No. No, no. Ok, Ah, no. perfecto. Entonces estamos bien. Había pensado un poco hablar de irse a trabajar fuera de Argentina y volver y cómo es un poco todo eso. Pero nada, también quería dar un poco, bueno, eso, mi perspectiva en eso, pero también eh, capaz contar un poco en lo que trabajo yo porque los chicos hablaron un poco de eso y no sé, es bastante distinto lo que hago capaz em, a lo que estuvimos viendo. Em, yo trabajo en paleobotánica, hice mi doctorado en filogenia y evolución de la familia Coníferas podocarpácea. Soy porteña, hice la carrera en la UBA, me especialicé en sistemática y evolución de plantas vasculares y después me fui a hacer el doctorado a Trelew, al Museo Paleontológico Egidio Ferugrio, y ahí me empecé a meter más en la paleobotánica, en el estudio de fósiles y qué sé yo. Este, y el Museo Paleontológico Egidio Feruglia tiene como bastante proyección internacional. Entonces pude conocer durante mi doctorado bastantes investigadores de otras partes del mundo y qué sé yo, y hacer como redes de contacto como bastante amplias que me permitieron en algún momento como ir a hacer un postdoc afuera. Em, y bueno, eso, voy a hablar un poco entonces de eso. A ver si- Acá. Em, Básicamente quería hablar entonces de cómo, cuándo, en cuanto a irse a trabajar al exterior, cómo se puede hacer, digamos, cuándo, por y para qué, y a qué costo, los desafíos que hablaban los chicos y qué sé yo. Y en cuanto al cómo, hay varias posibilidades. Se puede hacer como con una beca, por ejemplo, o se puede hacer yendo a un laboratorio que tenga fondos propios. En el caso particular de las becas, uno tiende a tener quizás como más independencia, eh, uy, me estoy dando cuenta que esto está cambiado. Esto es laboratorios con fondos propios, esto es becas. Pero bueno, en el caso de las becas, uno tiende a tener más independencia y recursos propios, pero los procesos de selección para esas becas son como mucho más competitivos. Para ir a trabajar afuera, yo apliqué a bastantes becas o a varias becas y no, como que nunca llegué demasiado lejos con eso, como que conseguí quizás llegar a etapas de, mm, de entrevistas y eso, pero no logré conseguir becas afuera porque en general son becas abiertas o las becas a las que yo me presenté eran becas de universidades que estaban abiertas a toda la comunidad de la universidad, o sea, eran capaz 2 o 3 puestos abiertos a ciencias sociales, ciencias naturales, economía, etcétera. Y entonces hay una gran competencia. Y acá se relaciona también un poco con lo que decía Ana sobre la dificultad a veces de obtener financiamiento y becas cuando uno trabaja en ciencia básica. Y trabajando en paleobotánica a veces es difícil mostrar un poco como el impacto porque es rara la conexión entre como o es medio forzada quizás la conexión entre lo que hacemos, que es súper básico, este, y una posible utilidad, ¿no? Más allá de quizás divulgación o algunas cuestiones con cambio climático o lo que sea. Entonces, en mi experiencia, a mí lo que me sirvió fue conectar con laboratorios que tuvieran fondos propios y que estuvieran buscando contratar postdoctorandos. Y entonces hice un primer postdoctorado en Cornell cuando terminé el doctorado.
Eso fue con Alejandra Gandolfo, que es una argentina trabajando hace ya varios años allá en la Universidad de Cornell y que trabaja mucho con el MEF. Ella trabaja con floras patagónicas y em, trabaja con floras patagónicas y va mucho a Argentina a colectar y más. Y entonces ya habíamos trabajado con ella durante el doctorado, había hecho yo estancias cortas en Cornell durante el doctorado. Y entonces cuando terminé el doctorado me ofreció una beca para trabajar con ella. Y una beca, no, perdón, un puesto en su laboratorio para trabajar con ella. En general, el tema de eso, de ir a un laboratorio con fondos propios puede querer decir que uno tiene quizás menos independencia en los temas que puede investigar y qué sé yo, pero en mi caso como que no pasó tanto esto. Y ir a trabajar allá me permitió quizás también como ampliar. Yo les decía que en mi doctorado trabajé con Podocarpacea, con la familia Podocarpacea, y en el postdoc logré como ampliarme a otras familias de coníferas, otros grupos de gimnospermas, y siempre con fósiles de Patagonia. En cuanto a cuándo uno se puede ir a trabajar al exterior, obviamente hay como un montón de etapas en la carrera en la que uno puede hacer tanto estancias cortas como directamente irse afuera. Algo que veo yo siendo... bueno, perdón, no hablé de... Después de estar ese año en Cornell me vine para la Universidad de Kansas y la... y mi conexión con Kansas fue, yo conocí a mi director actual de postdoctorado en congresos eh, y colaborando como en distintos proyectos menores, y eso fue como también como parte de eso, de tener redes de contacto que es muy útil para después para conseguir trabajos quizás si uno no consigue becas, ¿no? En cuanto al... eh, En cuanto a esto de cuándo hacerlo, entonces se puede hacer como tanto en el doctorado, en el postdoctorado, haciendo estancias cortas o directamente como yendo a trabajar. eh, Perdón, estoy muy nerviosa, no sé por qué. Pero bueno, algo que vi es que siendo postdoc, los salarios son como bastante más, son bastante mejores que quizás eh, en un doctorado, entonces permite quizás ahorrar, quizás viajar de vuelta a Argentina como más seguido, y esto es algo que yo veo que quizás los chicos que están haciendo, los chicos de otros países que están haciendo doctorados acá en Estados Unidos tienen más dificultad con esto porque los salarios de doctorado son bastante más bajos que los del postdoctorado. Y en cuanto al por qué y para qué de irse a trabajar afuera, en, en cuanto al trabajo, me permitió a mí especializarme en distintas técnicas de laboratorio, métodos de análisis, visitar colecciones en Estados Unidos y en Europa, e ir a conferencias internacionales, este, que me permitió también ampliar mis redes de colaboración. Esto es algo que capaz desde Argentina yo em, pude visitar como colecciones y herbarios en Argentina, pero no tanto fuera. Y estando acá quizás es más fácil porque los laboratorios tienden a tener como más recursos económicos, entonces es más posible como moverse un poco más. Este, También veo esto de venir por un tiempo a Estados Unidos a trabajar como una inversión a futuro porque me permite, por un lado, volver con todas estas herramientas que mencionaba que pude obtener durante el postdoctorado, pero también, no sé, la ampliación de redes de colaboración me permite quizás ayudar a financiar campañas o investigaciones en Argentina más adelante cuando vuelva, eh, dado que a veces como la situación económica no permite tanto hacerlo como por otros medios, ¿no? Y después en cuanto a lo personal, a mí me divierte como el tema de como conocer otras culturas, poder viajar a lugares nuevos y conocer gente como en otros lugares. Entonces, entre este por y para qué irme a trabajar afuera, como que eh, también vino como enriquecido por ese lado. Y después, en cuanto a los desafíos de
de esto tienen que ver sobre todo como con el desarraigo, el estar lejos de amigos, de familia, etc. Adaptarse también a una cultura diferente, así como hay cosas como muy ricas en eso, hay todo un montón de cosas que son difíciles de entender, desde el sistema universitario acá hasta, no sé, navegar los impuestos, navegar el sistema médico, que en particular en Estados Unidos es bastante ingrato, y últimamente la incertidumbre en el escenario político actual, ¿no? Que para quienes no somos de Estados Unidos y en particular para quienes son de Latinoamérica, como que le agrega como un estrés extra. Y después como desafío también está, en particular con la Argentina hoy, está el tema de reintegrarse al sistema argentino de ciencias. Cuando me fui, mi pareja también él es paleobotánico también, cuando nos fuimos pensábamos estar unos años afuera y volver, y para cuando nos quisimos acordar, ya parecía que no había llamado a esa carrera o que había que esperar quizás unos años más. Entonces, a veces, no sé, eso constituye definitivamente como un desafío. Porque si no, capaz tenemos que pensar, si no podemos volver a Argentina, tenemos que pensar en integrarnos en un mercado, una cultura laboral completamente distinta, ¿no? Que es distinto hacer quizás un postdoc afuera que pensar en una posición más permanente. Así que sí, eso era. Muchísimas gracias por tu atención y sí. Muchas gracias, Ana. Se entendió perfecto. Así que Gracias, no sé quizás qué me pasó. pregunto en el mientras tanto, em, básicamente cuando hablabas de estos postdoc en laboratorios o puestos en laboratorio en general son contratos, ¿no? Son contratos, sí. Al menos en mi experiencia, yo sé que quizás mi experiencia es un poco acotada, pero sí es un contrato de quizás 2 años, un año, lo que sea. Sí, creo que está bueno decirlo porque es una diferencia con el sistema argentino, que en general muchas veces tanto los doctorandos como los postdoc pueden conseguir contratos con los beneficios de ser un trabajador, ¿no? Si bien los salarios pueden ser menores o mayores dependiendo del estadio de la carrera, está bueno que hay ciertos beneficios que en Argentina no existen para esos momentos, ¿no? Bueno, yo creo, a ver, Fede, no sé si querés decir algo más. Quizás abrimos a las preguntas a la gente que esté acá, a ver si alguien quiere preguntar de lo que quieran, le pueden preguntar a los tres, a alguien en particular. La idea es discutir y conversar un poco cómo son las carreras jóvenes en botánica, los desafíos que estuvieron charlando los chicos, y a ver si alguien quiere, puede simplemente abrir el micrófono y hablar. Si no, arrancamos con las que tenemos guardadas, las preguntas. Yo A tengo ver, una pregunta para Ana. ¿Hace cuánto que estás en Estados Unidos? ¿O cuándo te fuiste para acá? Desde abril del 21. O sea, después de Sí. la pandemia te fuiste. Me fui, ¿O todavía ahí estaba, la también? primera foto, no mencioné, pero la primera foto que estábamos con mi novio con los barbijos era medio como la transición esa que empezaba a no, o sea, empezaban a abrirse las cosas, pero todavía estaba todo como medio en cuarentenado. Era en la escala del avión, viajando con el gato y todo eso. Ah, Pero sí, era todo como barbijo obligatorio. Cuando llegamos, de hecho, a Estados Unidos, no, como todavía no habíamos llegado como a nuestra tanda de edad de vacunación en Argentina y no estábamos vacunados, no podíamos prácticamente entrar a ningún lado. La universidad nos dejaban, pero el resto de los lugares, hasta que no nos vacunamos, sí, mira. no podemos hacer medio nada. Eso. bueno, la Estrés. audiencia está muy callada. Quizás arranco yo y después se anima alguien. Pueden también abrir sus cámaras si quieren, así podemos ver quién anda por ahí. Bueno, algunas de las preguntas que mandaron con los formularios, que quizás está interesante. Yo lo que fui escribiendo, las dificultades y los desafíos que ustedes dijeron, les resumo: falta de financiamiento básica, falta de interés por ciencia básica, que siempre lo tenemos que vender un poco como aplicado,
en algún punto. Estereotipos de género para las mujeres especialmente, pero calculo que para otros grupos sociales también. El COVID, que justo les partió en el medio sus carreras. Un poco lo que hablamos de falta de financiamiento también para las colecciones, para los herbarios, etc. Y bueno, Ana en particular de trabajar en el exterior. Y bueno, sí, creo que eso básicamente fueron los desafíos que estuvimos hablando. Acá lo que nos preguntan es, ¿qué áreas de botánica tienen más oportunidades en Sudamérica? O sea, ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué líneas tienen más potencial para ser financiadas? Yo pensaría que todo lo que tiene que ver con restauración, digamos, con conservación, es muy amplio, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero bueno, Sudamérica, nada, tenemos un montón de ecosistemas recontra perjudicados y una flora muy diversa y expuesta a toda esta degradación, así que, pero bueno, es Sin capaz duda. alguna de las... Sí. Y lo otro también, por lo menos en mi caso que estoy en la Facultad de Ciencias Agrarias, también toda la parte de mejoramiento de especies, toda la parte capaz un poco más aplicado a la agronomía, ¿no? Ujú. Eso también Sí. recibe mucho financiamiento, que a veces uno ocupa para financiar la parte básica, ¿no es cierto? Claro. Aprovecha ese financiamiento, ¿no? Sí, creo que agronomía fue uno de los puntos, de los temas prioritarios ahora, capaz siempre, pero ahora para las becas CONICET Sí. Y doctorales. ahora también está muy en auge la parte de biotecnología, el uso de, por ejemplo, bioinsumos o soluciones Ujú. biológicas para control de Sí, patógenos para reemplazar químicos, digamos, ¿no? insumos químicos, claro. Sí, sí, Eso bioinsumos, por lo sí. menos es la tendencia Y que yo veo ahí en mi facultad. sí, estudio de nuevas especies, no digo domesticación de nuevas especies, pero sí buscarle capaz aplicaciones a nuevas especies, o bueno, siempre, pero siempre también tiene que estar lo básico, también la etnobotánica también, que es de donde se nutre también, es el inicio de todo, así que... Sí. En esta línea también nos preguntan si la botánica es una ciencia en extinción, al igual que la taxonomía o bueno, un poco lo que hablábamos de falta de financiamiento en colecciones botánicas. ¿Qué les parece a ustedes? Yo siento que se viene diciendo mucho eso hace bastante tiempo. Vengo escuchando eso hace mucho, pero no soy medio reacia a creerlo, como Sí, es una... totalmente. Sigue habiendo gente que está interesada en botánica, sigue habiendo... eh, Cada tanto aparece una luz de esperanza. Yo, por ejemplo, ahora tengo uno de los chicos que hace su tesis conmigo que me dijo que quería aprender taxonomía de gramíneas, que es la primera vez que me pasa, pero como que a mí me da esperanza, digo, bueno, al menos uno tiene ganas de aprender, tiene ganas de ir al herbario, de mirar los ejemplares, comparar, medir, eso me da un y poco de... esto que decías vos también de que se necesita una sensibilidad especial para trabajar con animales, creo que yo llegué un poco a la botánica en parte por eso. Yo descubrí en la carrera que me encantaban las plantas, pero también que no podía estar matando animales y abriéndolos todo el Claro, tiempo. bueno, yo también, lo mismo. Y es posible que también como que tengamos como todo un influjo de biólogos por eso, Sí, eh, sí, sí, que después, bueno, se enamoran de las plantas porque son lindas y están buenísimas. sí, totalmente. Sí, como que hay una corriente a pensar de que la botánica tuvo su pico, no sé, en el siglo XVII, XVIII, XIX, y que a partir de ahí estamos todo como... pero bueno, sí, a través de la docencia, todos los años viene una camada nueva de gente muy entusiasmada y bueno, siempre se leen artículos muy novedosos, muy interesantes todos los meses, así que evidentemente no está en extinción. Quizás obviamente no hay el nivel de descubrimiento de esa época, pero bueno, se está hilando más fino
y siguen apareciendo cosas muy interesantes y muchas aplicaciones también. Entonces, nada, para mí está más vigente que nunca. Capaz nos falta más marketing nomás. Sí, puede ser. Esto sin duda. Yo creo que sin duda. Hay un sesgo hacia la botánica desde que somos chicos. Si Sí. miran los juguetes de los niños, son todos animales. Hay muy pocas plantas. Entonces, de ahí en adelante, les diría que me parece que siempre hay como un sesgo en la botánica. Creemos que no está en extinción porque acá alguien ponía la importancia de las plantas en nuestras vidas, ¿no? Como no va a estar en extinción porque las plantas son súper importantes. Sí. Mm. Pero bueno, creo que sí, marketing nos falta, sin duda. A ver, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta ahora que ya fuimos tirando? Acá hay, a ver, Ali. Pregunta, reflexión que les comparto es cómo piensan que desde la Sociedad de Botánica, que lleva andando 80 años, podemos hacer para que siga habiendo carreras jóvenes. Y se disculpa por la conexión. Buena pregunta. Y bueno, es que, digamos, siempre la motivación, ¿no? De esto de cuando uno tiene un estudiante, eh, motivarlo y también darle perspectiva. Es bueno, yo tengo un estudiante que le gusta la taxonomía y le digo, bueno, está bueno que trabajemos en el herbario, pero por ahí las perspectivas para que tú hagas una carrera científica tienen que ir también por otro lado, pero apoyando sí las vocaciones botánicas. Pues bueno, como estamos charlando en un momento, no tanto, capaz hace no muchos 50 años, se explotaba la botánica, por eso tenemos tres instituciones, Darwinion, el IBONE, acá el INVIR, eran prácticamente liderados por taxónomos, bueno, ahora ya acá prácticamente no lo son. Pero bueno, sí están nuestros institutos de botánica formando gente. Sí, también está bueno estos conversatorios donde uno puede compartir su experiencia y capaz otras personas que escuchan se pueden sentir identificadas y no se sienten también tan solos o a veces uno piensa, "Ay, eso no me pasa a mí", y después escuchás y decís, ah, había sido que también le pasó a fulanito, a menganito, y no soy la única persona que le está sucediendo esto. Yo también ese acompañamiento está bueno. Y también al compartirlo, la experiencia de uno puede ayudar a las siguientes generaciones o a los que somos parte, ¿no? ¿Cómo se dice? Sería como a saltar los obstáculos porque tenés la experiencia Sortearlo. del otro que te la comparte para que sea más fácil el camino, ¿no es cierto? Que bueno, eso, por lo menos en mi caso, creo que sirve para eso, ¿no? Mm. Yo tengo una pregunta medio para quienes están más en la sociedad. Cuando se hacen congresos, por ejemplo, el de ahora que va a ser en Mar del Plata, el de las se abre no sé, como la inscripción, como se hace algo como inscripción gratuita para los estudiantes de la universidad de la localidad o algo así. Yo supongo que algo así podría llegar a atraer al menos nuevos interesados o Descuentos para los estudiantes, no sé Hay si gratuito. descuentos para estudiantes, claro. descuento. Ah, Pero para estudiantes de cualquier lado, no solo de la claro. universidad que organiza, digamos. Claro. En algunas, creo que eran en jornadas de cladística, las jornadas de cladística de biogeografía, muchas veces se hace como que los estudiantes de grado que capaz no van a presentar, sino que pueden ir como asistentes de forma gratuita y eso capaz Sí, ayuda. creo que es una muy buena sugerencia para anotar para las siguientes jornadas, eh, como para atraer a más estudiantes, ¿no? Marcela nos dice, se llama ceguera a las plantas, limitación de nuestra especie, originalmente cazadora-recolectora, de lo que hablábamos del sesgo. Sí, total. Bueno, yo tengo una pregunta que un poco inspirada en la que dejaron, no pregunta, sino qué consejos o qué tips le daría a alguien que está arrancando.
no sé, un estudiante que está pensando en hacer un doctorado en plantas o en botánica, así como lo que se les venga a la mente que puede ayudar. Yo creo que ir a congresos y ampliar como armar redes de contactos más allá de la institución propia está bueno siempre, como que abre el camino a nuevas colaboraciones, qué sé yo. E incluso ir a congresos está buenísimo también porque te abre nuevas preguntas y te abre nuevas disciplinas posibles y qué sé yo. Eh, Eso, colaborar siempre que se pueda. Y yo también le diría que puede averiguar o informarse respecto al grupo de trabajo en el que se va a insertar. Y también ser sincero a la hora, por ejemplo, si uno tiene entrevista, qué expectativas uno tiene a la hora de hacer el doctorado, que a veces cuesta, ¿no? Porque uno está empezando y no sabe bien qué es lo que implica realmente un doctorado, pero ser sinceros, ¿no? De los dos lados, ¿no? Uno como capaz como persona que puede ser director o desde el otro lado también, del becario, ¿no? O el que va a iniciar. Sí, en esa línea estaría bueno capaz decir que obvio que es importante que pasa que la mayoría de los que empiezan un doctorado en general gente joven, no sé, 25 años, un poco menos capaz. Entonces es como vos decís, no hay yo me acuerdo, no hay una real conciencia de lo que va a abarcar el tema, de hasta dónde se llega, dónde no. Que pueda haber una plasticidad de los directores de permitir quizás algo modificar el plan de trabajo basado en el interés de la persona, que no sea un paquete Mm. que se busca un candidato y es este el paquete y hay que hacer esto, sino que el que lleva a cabo el doctorado, el que va a hacer todo el esfuerzo, también pueda direccionar un poco, obviamente no. Para aportar. No, claro, aportar algo, intentar llevarlo para donde viene más capaz su vocación o algo por ese estilo. Sí, total. Bueno, algo que ahora me surge de esto que estás diciendo, a ver, ¿cuál es su visión? Con respecto al sistema académico argentino, yo estoy ahora en Alemania hace tiempo ya, eh, cuando vine confirmé que nos tratan, el sistema, no solo las personas individuales, sino el sistema nos trata un poco como a niñados, tanto como estudiantes, como una vez que ya estamos recibidos, o sea, desde que somos profesionales y estamos haciendo el doctorado, mi sensación siempre fue que no somos colegas de nuestros directores o del resto de los investigadores. Y realmente acá en el instituto donde yo trabajo, no es que tenga un conocimiento de toda Alemania, sino de donde estoy, tanto los estudiantes de máster o de doctorado son muy independientes. Ujú. Mi explicación es que hay un exceso de financiamiento, entonces se pueden equivocar tranquilos y no hay problema. Y en Argentina, lamentablemente, no existe esa posibilidad. Yo entiendo que el director quiera que Claro. todo salga de una y que no se mande 5 errores, porque obviamente Claro. eh, no tenés dinero para repetirlo, etcétera. No, quiero saber su visión o si tienen conocimiento de alguna otra, porque estamos como un poco sesgados a la academia, ¿no? Obviamente, porque los tres son de la academia y Sí. quizás acá hay gente escuchando de otros lugares y quizás, no sé, si tienen otras experiencias y demás. No sé, ¿qué opinan? Si vivieron lo mismo, si les parece que tiene que cambiar o no, etcétera. Em, mi perspectiva acá en Estados Unidos, yo creo, o lo que yo vi en los lugares en los que estuve, es como en los estudios de grados, siento que somos bastante más independientes que los chicos acá. Acá parece todo mucho más como una continuación de la escuela secundaria. Pero sí es cierto que hay como mucho, que tienen una cantidad descomunal de financiamiento y que hay mucho más lugar para como explorar cosas. Eh, sí, así que ese es como... Em, yo por lo menos esta es mi opinión, ¿no? En Argentina yo creo que el sistema está pensado en una estructura verticalista de poder en sí, ya de por sí está
pensado, está estructurado de esa forma, ¿no? Que vos vas ascendiendo y a medida que vas ascendiendo, sos más capo, por así decir, no sé cómo explicar. Entonces, a veces, sobre todo, bueno, capaz en los institutos más jóvenes no pasa, pero en los que son más viejos, que tienen esa vieja escuela que viene hace mucho tiempo, esa estructura verticalista del poder se nota bastante, ¿no? Y hay una división clara entre lo que es becario, entre lo que es CPA, entre lo que es investigador, y dentro de los investigadores, los distintos escalafones obviamente no pesan igual. Eso por lo menos lo que yo veo. Y eso también obviamente complica a la hora de hacer la investigación porque capaz vos tenés un buen aporte, pero no es valorado o no es tomado en cuenta por el escalafón que ocupás, ¿sí? O porque no tenés experiencia, porque no tenés, qué sé yo, 20 años haciendo las cosas, o porque, bueno, sos mujer, pero también pasa, ¿viste? Que, así que yo por lo menos siento que a veces es así, no en todo, o sea, no con todo el mundo, pero en ciertas, sobre todo cuando hay plata de por medio, que ese tipo de decisiones como que se ven restringidas a ciertos grupos y dentro de esos grupos a ciertas personas que ocupan principalmente los cargos más altos, ¿no? Pero bueno, por eso hay que tratar de conseguir financiamiento propio, así uno se puede independizar también Sí, total. y ser más libre. Sí, creo que es un buen tip para los que comienzan también. Siempre Sí. intentar tener financiamiento propio. Lo que pasa es que no es fácil. No, obviamente. Sí, Pero en bueno, instancias de doctorado hay muchas sociedades internacionales que dan no sé, plata para investigación para jóvenes. En general suma a veces ser de Latinoamérica porque nos ven como hay pobres. Y además, capaz para algo que, una cantidad de plata que para alguien acá en Estados Unidos no es tanta, en Argentina, al menos cuando yo estaba haciendo doctorado en Argentina, era un montón y servía para como que alcanzaba por un montón. Ahora quizás cambiaron un poco las cosas, pero sí. Ay, quería volver a algo que mencionaste en tu charla, Ana, y que también volviste a hablar ahora, del tema misoginia en las instituciones. Sí. Sí, en paleontología una disciplina bastante dominada por varones en general. Y entonces a veces se hace como difícil, cuesta arriba, de a ratos. No siempre hay gente muy copada y eso, pero también hay momentos en los que es difícil que no te tomen eso como una nena chiquita, porque solamente pues sos mujer. Y hay algo que a mí me gustó de venir acá, que es, al menos hay como un intento de empezar a solucionar algunos de esos temas. Entonces, cuando uno se presenta a becas o se presenta a cosas, la universidad tiene una declaración de principios explícita sobre, no sé, igualdad, que, no sé, cómo se trata a los distintos géneros, cómo se trata la diversidad, etcétera. Y muchas veces le piden a una que presente también una declaración propia de principios y de eso depende también que te elijan o no te elijan y qué sé yo. Y hay algo sobre que eso esté como tan explícito que siento que cambia un poco a veces como la dinámica en el trabajo en el día a día. Y también hay, en particular acá en la universidad en la que estoy ahora, hay como capacitaciones anuales sobre cómo, bueno, cómo tratar la diversidad, cómo somos una institución que pretende ser diversa, lo que sea. Es mucho bla bla a veces, pero yo siento que a veces esa declaración de principios tan explícita ayuda en el día a día a que, no sé, a controlar algunos de esos temas. sí. No sé la experiencia de ustedes, sí, abro ese tema. Sí, yo puedo hablar un poco de acá. A ver, hay un tema de cuota, que es algo que en Argentina se habló en algún momento, para digamos, ciertos puestos específicamente de poder, tiene que haber una cuota de mujeres o de diversidad de género. Sin embargo, noto que falta mucho.
estuve en un programa de mentoring con mujeres alemanas, éramos todas mujeres, y ellas contaban cosas como nos ha pasado a todas en algún momento, al igual que nosotros. O sea, más allá de la cuota y esto que decís, que se nota que hay un esfuerzo por cambiar, noto que falta todavía. Y si vos miras los porcentajes, los puestos de poder siguen estando en manos de mayor cantidad de hombres que de mujeres. Eso es así. Sí, eso sí. Pero bueno, no creo que sea un camino corto a recorrer. Fer, no te vamos a discriminar, podés aportar también si No, no, querés no, no, visión al respecto. es muy comprensible. Y bueno, sí, yo particularmente siempre he notado todo lo que vienen diciendo y me parece que es que no se debería apuntar a tan largo plazo resolverlo. O sea, entiendo que siempre lo que se termina diciendo, bueno, es de a poco y demás, pero bueno, hay cosas que no deberían prolongarse tanto en el tiempo. Es como que no hay que caer en esa frase hecha de que son cambios que se van logrando de a Quedan- pocos. Debería ser algo más, un corte más brusco, pero bueno. Pues igual acá en el CONICET, viste que en una época, ahora ya no, bueno, por el contexto sociopolítico, pero era obligatorio hacer la capacitación en la ley Sí, Micaela, por ejemplo. A mí, por ejemplo, me tocó hacer la sí, capacitación, tanto desde el CONICET como también de la universidad. En los dos lados te exigen hacer la capacitación. Y también, por ejemplo, una cosa que cambió en el CONICET es que sacaron, por ejemplo, los límites de edad, que a las sí, mujeres por lo menos le afectaba para el ingreso a la carrera, porque muchas veces al tener familia, viste, capaz se atrasa un poco su camino o sí. como que se alarga un poco más y entonces eso era perjudicial. Entonces ahora te consideran el hecho de que una tenga que hacerse cargo de los cuidados de la familia y todo eso, ¿no? Que antes Con, no había esa consideración, digamos, ¿no? Sí, con bueno, respecto a eso lo de la ley. no lo dije. Ah, perdón. Sí. No, está bien, anda. Vos. No Ah, lo dije, pero acá para los proyectos y cuestiones de financiamiento y mismo en puestos, cuando hay límite de edad o límite de años después del doctorado, así, siempre consideran 1 o varios años por hijo. Claro. Eso sí está bueno. está bueno. Sí, yo quería preguntarte sobre lo de la ley Micaela. La capacitación sobre la ley Micaela. Yo sabía que se había implementado. No sé si es algo que es una capacitación de una única vez o era reiterativo originalmente. Sí, es ¿Tenés idea? de una única vez, me parece. Mm, Y es así Sí. tipo una capacitación virtual que vos haces a tu tiempo, digamos. claro. Ali nos dice, en grupos en los que participo vemos que el problema que estaría habiendo es esto que decís, Agos, que en los espacios de reflexión siempre somos todas mujeres. Hay que invitar a los colegas a reflexionar con nosotras. Sí, Y a concuerdo. veces los hombres Ah, y tienen miedo de dice, opinar. y creo que dice que dependía lo de la ley Micaela dependiendo Ah, quién te lo hacía hacer. claro. Y nos quedó un comentario, pero de otro tema. Ah, y que ella hizo 3 capacitaciones. Em, Nos quedó un comentario de Miguel Luza que dice que es de Perú y que es importante para los que inician en la botánica, deben conocer el trabajo que se realiza en campo, colectas, evaluaciones, etcétera, que para muchos es fuerte. Es cierto. Depende la Como rama, no el sé, la esfuerzo físico, especialización. eso es. Ok. Entiendo que sí, esfuerzo físico. Bueno, creo que ir a campo implica un montón de cosas, ¿no? O Creo sea, que no sé, por lo menos los que yo conozco, todos queremos ir al campo lo más que se pueda, pero hay una limitación de financiamiento, digamos. En general, no sé, hay muchos doctorados que se hacen con un único viaje de colecta, y bueno, tenés que tener suerte. O como a mí me pasó, que no pudimos acceder a una provincia por cuestiones de pandemia y después volver era muy complejo. Entonces, sí, coincido igual lo que digo, que es
una instancia formadora muy importante, que a veces lo que pasa es que te traen las muestras directamente o te las envían o te dicen trabajar con y te cortan esa posibilidad de ir a trabajar al campo. Sí, eso está bueno lo que dice. Sí. Sí, creo que depende mucho del proyecto, cuánto al campo vayas. Quizá en Argentina no vamos tanto como en otros países de Latinoamérica que salen, me parece, más frecuentemente al campo. Pero Supongo que ya, depende de nuevo, de la creo que región depende mucho geográfica, de ¿no? dónde. Sí. Sí, desde Trelew estábamos básicamente a unas horas del campo de donde estaban los fósiles y entonces íbamos un par de veces por año al menos, todos los años, eso estaba bueno. Pero sí sé que capaz colegas de Buenos Aires era todo una movida mucho más grande irse capaz hasta Santa Cruz desde... Sí, y no. Sí, normalmente uno lo que hace es juntarse con otros que tienen que ir al mismo lugar. Uno manda un mail, che, voy a ir a el río Miriñay a colectar, qué sé yo, páspalo. ¿Alguien quiere sumarse? ¿Alguien quiere ir? Y ahí, bueno, uno entre varios van. Sí, yo quiero juntar hongo, yo quiero juntar, no sé, comelinácea, yo quiero juntar tal cosa, y ahí se hace un esfuerzo para los viajes, por lo menos, porque sale caro la nafta y el alquiler de los vehículos. A veces que uno, si no tenés vehículo propio, tenés que ir a alquilar una camioneta, más llevar todo el equipamiento, todas las cosas que necesitas para, si vas, por ejemplo, a colectar para el herbario, tenés que llevar las prensas, la secadora, todo eso. Y a veces son varios días también quedarse en el campo, dormir en el campo, que capaz cuando uno se mete no sabe que tiene que dormir en una carpa o esas cosas también. sí, Bueno, tal eso es cual. algo también como la diferencia con en la cantidad de financiamiento que tienen acá, que es increíble. Nosotros cuando íbamos al campo teníamos la posibilidad de ir más al campo porque estábamos cerca, Ujú. pero uno le sacaba todo el jugo posible, se quedaba todo el tiempo que podía, era carpa, Claro. qué sé yo. Y acá capaz se van en avión a la otra punta del país, se quedan 2 días y vuelven con lo que juntaron. En total se puede ir de nuevo cuando haga Claro. falta. Y es, no sé, a mí yo siento que es un desperdicio de plata, pero Estás con el chip, estás con el sí, chip no de estoy acá. constantemente Con diciendo, el pero chip latinoamericano. Ah. Bueno, Emanuel Fuentes nos dice, buenos días, felicitaciones a las tres expositores. Mi pregunta apunta si estudiar hoy solamente caracteres morfométricos tiene validez para la ciencia en Argentina. ¿Ustedes sintieron que las herramientas de grado eran suficientes? ¿podrían capaz de expandir un poco más en qué contexto, como estudiar caracteres morfométricos para... Claro, Sí, me parece Emanuel, que ¿querés abrir, Emanuel debe estar abrir tu haciendo la micrófono? tesis. Claro. Hola, buen día, ¿cómo están? Hola. Felicitaciones a los tres. No, mi pregunta apunta un poco a esta idea. Me pasó de estudiar en el norte de Argentina una carrera, después venir a Córdoba para estudiar otra y ver como los diferentes lineamientos, ¿no? que tenía por ahí un sector del país en comparación con el otro, donde había un fuerte hincapié en la parte de toda la morfología de plantas, y mientras que en el otro lado era como más anatómico, molecular, y si no está esa parte, no es ciencia. Entonces, como ese es no sé si mi duda, entiendo que cada carrera tiene su fin, ¿no? Pero bueno, por ahí siento como que toda la ciencia argentina está yéndose hacia esa parte y como que, bueno, a uno tal vez lo preocupa un poco porque no se siente capacitado Hacia lo o si tiene molecular. todas esas herramientas. ¿Me explico? Sí. Como que se Ujú. está yendo hacia lo molecular, decís. Exactamente. Sí. Tiene un poco que ver con las exigencias de después para la instancia de revisión de los artículos y demás, que, bueno, nada, siempre lo molecular te da un soporte que, bueno, sí, está más exigido también, digamos, también validar cuestiones que la morfometría capaz no llega, pero para mí sigue siendo muy útil, sobre todo eh,
en especies que no se han estudiado, que no se han caracterizado, en complejos específicos, en adaptación local. Pero bueno, después también lo tenés que, si tiene una base genética, lo tenés que ir a explorar con herramientas moleculares. Si tiene nada, particularidades anatómicas, las tendrás que estudiar, pero depende el nivel de estudio, el grupo, pero no sé, para mí sí, igual entiendo lo que decís y sí pasa que hay una cuestión de la frase esa que anda dando vuelta. Bueno, si no tenés para sumarle algo molecular o alguna vuelta de algo, después te va a costar publicarlo y bueno, estamos en un sistema científico que te exige publicaciones en Q1 para después poder seguir manteniéndote en juego. Entonces, bueno, hay un poco de lo que decís de que tiende a lo molecular. En el campo en el que estoy yo, que es más es paleo y, y evolución y bifilogenia, qué sé yo, hubo, sobre todo como al principio de los 2000 como que todo pareció que la morfología dejaba de importar y que era todo molecular y ahora que medio que se empezó como a resolver todo más lo molecular, se está volviendo hacia la morfología. Como que ya pudimos, en muchos casos se le sacó, no todo el jugo que se le podía sacar, pero se le sacó como muchísimo. Ahora vuelven a interesar como cuestiones priorizarse quizás el entrenamiento como morfólogo. Pero ¿La sí escucharon? A mí coincido se con lo me que decía cortó. Fernando. Ah, ¿Se escuchó? Ah, ah, A mí yo pensé que se se me me había cortó. cortado a mí. Yo Se, también. ah, se nos cortó a todos. ¿Puedes ah, repetir esto último que sí. decías? ¿Todo o desde? No todo, pero la verdad es que Ah, se cortó el final. sí. Los últimos 10 segundos. Ah. Ah, ok. No, como que esto que el, se volvió a revalorizar en el último tiempo ser morfólogo. Vuelven a tener como una perspectiva morfológica, vuelve a tener como mucho valor. Y entonces sí, coincido con lo que dice Fernando, capaz hay que manejar esas técnicas y para algunos es como nos cuesta más porque capaz queremos hacer más morfología o lo que sea, pero es una herramienta útil, pero el conocimiento morfológico para mí se está revalorizando de nuevo. Esa es mi Y también morfología. frente a la falta de Sí. financiamiento, el estudio de los caracteres morfométricos es más barato que el estudio de capaz caracteres moleculares, entonces también tiene esa importancia, ¿no? Que capaz uno no necesita mucho financiamiento para poder hacer un buen estudio, ¿no? Porque tiene su validez. Nosotros, por ejemplo, en la especie con la que yo trabajo, vemos que las tendencias a nivel morfológico de diversidad son distintas a las tendencias de diversidad a nivel molecular de las plantas. Por ejemplo, tienen patrones a veces que son contrastantes. Uno ve, por ejemplo, a nivel morfológico uniformidad, pero después a nivel molecular ves que hay variabilidad molecular intrapoblacional, por ejemplo. O al revés, ves que las plantas son bastante uniformes molecularmente, pero a nivel morfológico hay diferencias. Entonces tiene también su valor hacer, siempre así complementario en lo que respecta a las posibilidades de cada uno. Pero para mí no, pero sí también comparto que a veces a uno le dicen, ah, no, si no tiene nada molecular, la revista no te va a aceptar el artículo, o cosas así que también tienen que ver con las revistas, que te exigen eso, y nosotros que no somos capaces de decir, ah, bueno, no mandamos más esta revista porque exige esas cosas, ¿no? Porque uno se quiere mantener en el sistema, ¿no? Realmente que es más interesante cuando tenés todos los caracteres, lo que hoy se denomina la taxonomía integrativa. Entonces vos pones morfología, fitogenética, ecología. Bueno, te acercas más a resolver problemas taxonómicos. Pero sí, me parece que la morfometría todavía sigue siendo válida y bueno, esto con respecto a las revistas, grandes grupos de complejos específicos, sí, sigue siendo válido. Se Se corta un cortó poco. bastante, ¿no? Sí, creo que puedo retomar lo que está diciendo y también lo que comenta Ali.
En el chat, básicamente hubo como un auge a partir de los 2000, antes también en otros lugares, no en Argentina, pero en Estados Unidos, en Europa, de lo molecular. Pero luego lo molecular solo no alcanza para poder definir taxones, al menos en la taxonomía. Lo mismo para reconocer la historia evolutiva o lo que querramos estudiar, necesitamos saber con qué taxones estamos trabajando. Y ahí yo creo que volvió a tener bastante peso la morfología, la morfometría, lo que decís, Esteban, creo que era, perdón, Emanuel, perdón. Y bueno, básicamente yo creo que sin duda son caracteres súper importantes de estudiar que nos suman al conocimiento de con lo que trabajamos, que es difícil publicar, vamos a ser sinceros, publicar una nueva especie sin una filogenia, no en cualquier revista te la van a publicar, aunque en el código de nomenclatura no diga que necesitas una filogenia. Pero creo que también viene de la mano que tener una filogenia nos ayuda a saber qué es realmente un nuevo taxón y no una variación morfológica nada más, ¿no? Entonces, bueno, es como llegar a ese equilibrio de encontrar qué caracteres nos sirven, porque en algún momento se pensó que íbamos a poder ir al campo, agarrar una muestra y saber qué era con molecular, y hoy en día sabemos que eso no está muy cerca de acontecer, que necesitamos los caracteres morfológicos y una clave para poder determinar las especies. Así que, bueno, creo que la pregunta está respondida, a menos que quieras aportar algo más. Emanuel. No, gracias, ya está. Muy claro. Muchas gracias. A ver, con respecto a esto, lo molecular es una herramienta que sustenta otros estudios, sin duda. Em, bueno, Sonia nos comenta em, que no solo las mujeres tenemos complicaciones, sino que también hay hombres que tienen complicaciones. Eso sin duda, no estamos diciendo que no, pero creo que en general hay una tendencia a una misoginia y no al revés. Sin duda hay casos particulares y demás. Sí, obvio, Eh, independientemente, la violencia no se justifica hacia ninguna persona. Sí, totalmente. Así que acá estamos en contra de la violencia. Sin duda, a cualquier grupo, Y a básicamente. cualquier persona, sí, obviamente. Bueno, creo que no sé si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta más. Si no, creo que estamos llegando al final. O si ustedes quieren exponer algo más, algo que les haya surgido de la charla. Yo creo que para ayudar así a los jóvenes botánicos, por ejemplo, desde la sociedad, podríamos organizar como encuentros en donde uno le pueda ayudar a, por ejemplo, acceder a financiamiento del exterior o becas en el exterior, con gente que haya obtenido esa beca o ese financiamiento para que guíe, bueno, qué hice, qué no hice, con quién hablé, cómo hice el contacto, cómo, cómo me preparé, qué sé yo, no sé, pienso así de lo que hablamos Dice hoy. Alice, si armamos el club de jóvenes de la SAB. El Sí, club de yo creo que es una muy jóvenes. buena idea tener una iniciativa en esta línea, digamos, para ayudar a gente que quizás en sus lugares de trabajo no tienen con quién hablar, preguntar, etcétera. Creo que es en la universidad en la que estoy, hay también como cada tanto cursos o workshops cortitos de cómo aplicar a grants o cómo aplicar a subsidios y esas cosas capaz se podría también implementar una cosa así, Sí, como está bueno. ¿Cómo escribir, por en la ejemplo? línea de lo que dices. Sí, bueno. ¿Qué? Perdón. De cómo escribir, por ejemplo, el proyecto, Claro, cómo qué hacer tu cosas. CV, como todas esas cosas así, simples nomás, pero que a veces ayudan. Sí, total. Podrían, Rodríguez Rivera Federico dice, podrían formar un ateneo de jóvenes de la SAB. Queda todo anotado. Gracias por el conversatorio, gracias por compartir sus experiencias, ojalá continúen, dice Marce. Sí, yo creo que también un sistema de mentorías podría funcionar.
Pero bueno, habría que pensar un poco cómo, pero quizás con gente joven, ¿no? Joven, un joven de carrera joven como ustedes, digamos, que ya hizo un poco de carrera, puede también ser el mentor, no sé cómo se dice en español, el mentor, el mentor, perdón, Tutor, perdón, mentor. No, me tiene que total, comprender que muchos idiomas en la cabeza. Eh, el mentor de alguien que recién arranca, por ejemplo. total. Sí, está bueno. Bueno, creo que no, nadie está escribiendo nada más. Yo les agradezco en nombre de la sociedad por su tiempo, por la preparación que hicieron, por compartirnos honestamente lo que les pasa, las dificultades y demás, que comparto ampliamente. Creo que está bueno lo que contó Ana para desromantizar un poco el irse al exterior, que al menos desde que estoy afuera siento que todo el mundo te dice, no, ¿para qué vas a volver si allá estás bien? Y creo que falta la parte de que uno es extranjero, ¿no? Y nunca va a dejar de serlo. Entonces, bueno, creo que está bueno también tenerlo en mente. Y que sí tiene un montón de cosas positivas, pero también un montón de negativas. Em, bueno, súper interesantes los temas. Si alguien tiene alguna pregunta con respecto a los temas que presentaron, nos puede contactar a la SABI y les mandamos los mails para que les hagan llegar colaboraciones, lo que quieran. Eh, supongo que van a Plata, estar... queremos plata. Ah. Si tienen financiamiento para las carreras jóvenes también, por supuesto. Bueno, gracias a Eh, ustedes por invitarnos también a la charla, Sí, Sí, muchas gracias a gracias. Agostín, a Fede por por la considerarnos. invitación. Si se me Estuvo muy hace que bueno Fede compartir el se quedó espacio con las sin chicas. conexión, no lo veo más, Ah, no así está. que en nombre de él también les agradezco. Eh, este conversatorio va a estar subido en el canal de YouTube, así que si quieren seguirnos, suma para la sociedad. Cuando lo corten y lo editen, va a estar ahí disponible. Nos pueden seguir en Instagram, en Twitter. Eh, esa es la parte publicitaria. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Y bueno, sigue la gente acá escribiendo si quieren ver en el chat. Interesante charla, gracias. Ahí Ali puso el link de YouTube, pero si no, buscan SAB Botánica. No, SAB Botánica con una B sola. Y están en el resto de los conversatorios. Este es el último conversatorio de la serie, así que bueno. Sí, el siguiente encuentro serían las jornadas, creo yo. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar. Y bueno, René Fortunato les dice felicitaciones y ahí siguen escribiendo en el chat. Bueno, muchas gracias chicas, Fernando también y bueno, a todos por participar. Muchas Muchas Les gracias. mando gracias. un Adiós, muchas saludo. gracias. Chao, chao. Chao. Que vaya bien.